La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, gracias al Señor porque nos permite estar todos reunidos aquí después de una hermosa Navidad y antes de despedir el año, ¿verdad? Último domingo que estamos en la casa del Señor de este año. Bueno, vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza con palabra de oración. Padre, muchas gracias te damos porque nos permite reunirnos, Señor, para celebrar tu nombre, para agradecerte, Señor, porque tú proveíste al Señor Jesucristo y gracias a Él, Señor, alcanzamos salvación. Te agradecemos, Padre Celestial, que tú nos provees de este edificio. Gracias por los muebles, Señor. Gracias por todo esto que es para honra y gloria tuya y fue dedicado a ti, Señor. Ahora te suplicamos, Padre Celestial, que tú te agrades de los cantos con los que te vamos a alabar, que salen de nuestro corazón. Te amamos y te agradecemos todas estas cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primer libro de Crónicas, 29, 11. Y nos ponemos de pie por respeto a la palabra del Señor y lo repetimos juntos en voz alta. Todos juntos dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Así es, nuestro Señor es excelso sobre todos. Y vamos a Galo. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir el verso del mes, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Y todos juntos lo leemos, dice así. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Muy hermoso, y ahí también usted tiene la lectura bíblica. Salmo capítulo 25, versículos del 6 al 10. La leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las señales de Jehová son misericordia y verdad
para los que guardan su pacto y sus testimonios. Así es, todo es verdad para quienes, aquellos que guardan los pactos de Dios Todopoderoso. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, siga los consejos que el Señor nos da en su palabra. Hermosos cantos navideños, pueden tomar asiento, y los niños y la medio señorita y Michelle pueden pasar con la maestra Ruth o la hermana Ruth, como usted le quiera decir, y usted abra su Biblia por favor en Lucas 1, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos, el título que le di a esta predicación es Otra familia bajo la protección divina. Otra familia bajo la protección divina. Voy a empezar a leer en el versículo 57, aunque usted va a necesitar su Biblia porque voy a estar en partes del primer capítulo, Lucas capítulo 1. Y voy a leer a partir del 57, voy a leer solamente los primeros dos versículos, el 57 y el 58. Usted sígame por favor con su mirada. Dice la palabra del Señor de esta manera. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu hermosa palabra. Gracias por hablarnos a través de ella. Gracias por mostrarte y revelarte, Señor. Gracias por darte a conocer, pero Señor, estamos tan agradecidos que a través de ella nosotros podemos ver que cosas que tú prometiste cientos de años antes de que sucedieran, han sucedido. Y que por ello ahora nosotros tenemos la plena confianza, Señor, que lo que tú prometes en la Biblia se cumple. Que tú, Padre, has prometido que tú tienes un lugar que tú mismo has ido a preparar para nosotros. Y Señor, porque tenemos ya los antecedentes bíblicos de que tú cumples, ahora podemos confiar, Señor, con toda certidumbre de que así es, que hay lugares esperándonos porque tú lo has prometido. Señor, guíame en este momento para que tu palabra sea predicada fielmente. Guíame, Señor, en este momento para que yo siga el liderazgo del Espíritu Santo. Hazme dócil a su guía, que sea Él quien traiga la enseñanza, que solamente yo sea, Padre, herramienta en tus manos. Solamente quiero ser herramienta para honra y gloria tuya, pero que sea el Espíritu Santo quien traiga la enseñanza. Te lo pido y te lo suplico, en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, ustedes acaban de leer el versículo 57 junto conmigo y el 58. Y ustedes ven que dice precisamente en el 57 que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y es interesante, ¿verdad?, que la Biblia nos habla acerca del alumbramiento cuando va a dar a luz una mujer. Pero note usted, nosotros, la ciencia nos dice que la gestación de un bebé en el vientre de la mamá es de 9 meses. Sin embargo, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que es cuando el tiempo se le cumple. Y ustedes seguramente conocen a alguien que dice, se le adelantó el bebé. O conoce a alguien que dice, el bebé ya se le pasó el tiempo, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones no son los 9 meses. Incluso hay ocasiones en las que tienen que intervenir los médicos porque el bebé ya empieza a tener lo que se le llama sufrimiento fetal, porque a veces hasta la fuente se rompe y el bebé ya debe de nacer, pero todavía no puede nacer, entonces los doctores tienen que intervenir. En la Biblia nos dice claramente que a Elizabeth dice la palabra que cuando se le cumplió el tiempo de su alumbramiento. Este tiempo fue dado específico por el Señor. Ahora recordemos, vamos un poquito en la historia para que sepamos quién es Elizabeth, sepamos por qué nos está hablando Elizabeth, ¿verdad?
Nos dice, vamos rápidamente al versículo 5, ahí mismo del capítulo 1 de Lucas, nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ellos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Quiero que usted note, el nacimiento de Juan el Bautista es tan impresionante que también merece que en un espacio en la Biblia. La Biblia le hace un espacio a Juan el Bautista porque así decidió el Señor que fuera, y al mismo tiempo que está sucediendo todo esto, quiero que usted tenga esto en mente. Haga de cuenta que normalmente cuando hablamos del nacimiento del Señor Jesucristo, nos enfocamos solamente en el nacimiento, ¿verdad? En José pasando por todas las dudas, el ángel hablándole a María, el ángel hablándole a José, José tomando a María con todo lo que a lo mejor no es mi hijo, a lo mejor qué va a pasar aquí, cómo me van a tomar, pero no quiero que maten a María. Esto haga de cuenta que estaba pasando en una casa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estaba sucediendo algo en otra casa, ¿verdad? ¿Y cuál es esa otra casa? La casa de Juan el Bautista. La casa de Juan el Bautista dice, está Elizabeth y Zacarías, su esposo, ¿verdad? Y la Biblia nos da el antecedente. Vea qué bueno es conocer nosotros los antecedentes que nos da la Biblia, porque con frecuencia estos son los que nos ayudan a nosotros en nuestra vida diaria a salir adelante de las problemáticas que nosotros enfrentamos. Y precisamente es el antecedente que nos da es, número 1, fíjese bien, el primer antecedente que se nos da no es que ellos eran viejos y eran estériles. El primer antecedente que se nos da es que ellos andaban irreprensibles delante del Señor. Fíjese bien que esto es lo más importante para Dios. Para nosotros los humanos probablemente sería el que no tenían hijos, que no tenían dinero, que la Biblia no nos dice eso, estoy poniendo solamente ejemplos, que probablemente no eran bien tratados en la comunidad o que eran muy buenos trabajadores. La Biblia no. La Biblia hace enfoque que para el Señor lo más importante es cómo caminaban ellos delante de Dios. ¿Se da cuenta? Lo más importante para Dios es que Zacarías y su esposa caminaban irreprensiblemente delante de Dios. Ahora, hermanos, yo quiero que usted tome en cuenta, el que nosotros digamos que caminaban irreprensiblemente delante de Dios, no quiere decir que ellos eran perfectos, que no pecaban. Quiere decir que su testimonio delante de todas las demás personas era el de personas justas, personas que se comportaban bien, aunque probablemente tenían ciertos pecados que no eran notorios a toda la comunidad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Aunque la Biblia no lo dice, no nos dice acerca esto de Zacarías y de Elizabeth, la Biblia sí nos dice en el Nuevo Testamento, en Romanos, ¿verdad?, que todos somos pecadores. No quiere decir que usted es un asesino, no quiere decir que usted es un ladrón, no, quiere decir que todos hemos cometido pecados. Probablemente hemos mentido. ¿Sabía que usted que la gran mayoría de las personas no considera el mentir un pecado? Especialmente si ellos consideran que mintieron para hacer un bien. Fíjese bien, ¿quiénes son los que están considerándolo? Las mismas personas. Pero nosotros no nos regimos de acuerdo a lo que una persona dice. Nosotros nos regimos de acuerdo a lo que Dios dice, porque Él es el hacedor de las reglas. Él es quien establece las reglas. Así es que aunque usted le pregunte a alguien, ¿tú has mentido? Bueno, una vez eché una mentira blanca, ¿verdad? Y yo casi siempre utilizo ese ejemplo porque a mí me tocó vivirlo en alguna compañía donde trabajé, ¿verdad?
que había también una persona que se decía cristiana y en alguna ocasión lo llamaron a la oficina, ¿verdad? Y le dicen, oye, encontramos que fulano de tal no llegó a tiempo y nos dimos cuenta porque vimos las cámaras de la entrada y lo que sea, pero su tarjeta decía que entró a tiempo, que ponchó a tiempo. Y haciendo las investigaciones creemos que tú eres el único cerca del reloj de ponchar. Y dice, bueno, es que solamente eché una mentira blanca para que no lo despidieran porque ya tenía varios retardos. Pero es una mentira blanca para ayudarle. ¿Se da cuenta? A los ojos de nosotros como humanos, nosotros nos damos la libertad de justificar ciertos pecados y de decir, ese pecado fue justificable porque yo le estaba haciendo un bien a alguien más. Cuando la palabra dice que no. El que dice que es un pecado es Dios y el que le da el peso del castigo al pecado es Dios. No somos nosotros. Por tal razón, nosotros podemos tener la certeza, de acuerdo a la Biblia, que Zacarías y su esposa Elizabeth sí tenían ciertos pecados, aunque no eran pecados públicos, pero ellos caminaban irreprensiblemente delante de Dios. Quiere decir que ellos cumplían tan bien como les era posible con las reglas establecidas por el Señor. Así es que el primer punto que se nos da es que ellos caminaban irreprensiblemente. Si yo quiero que mi vida empiece a funcionar bien, o que mi vida no tenga muchas problemáticas, les decía yo a los hermanos hoy en la mañana, si usted no quiere que su vida tenga muchas problemáticas, siga el plan bíblico. Fíjese bien. Aunque si usted de veras no cree que Dios existe, si usted sigue el plan bíblico, yo le puedo asegurar que usted va a tener menos problemas en su vida que alguien que no cree en la Biblia. Alguien que no cree en la Biblia cree que irse a alcoholizarse, irse de borracho, es divertido. Alguien que no cree en la Biblia cree que tener sexo abiertamente o libremente, lo voy a hacer de esa manera, es divertido. Alguien que no cree en la Biblia cree que drogarse de vez en cuando es divertido. Alguien que, y le puedo seguir dando ejemplos y ejemplos de pecados que la gente dice. Alguien que no cree en la Biblia piensa que los bailes que ahora hay, donde hay esa connotación sexual abiertamente enfrente de todo mundo, creen que es divertido y que no hay nada de malo en ello. Creen que vivir con alguien antes de casarse es divertido, es bueno. Todas estas cosas, hermanos, aunque de momento la sociedad le haga creer a usted que es divertido y que es bueno, al final no lo es. Todo ello trae cierta problemática. Yo les platicaba de esta tarde acerca de una jovencita que empezó a usar drogas joven y después se fue de su casa y después estuvo perdida y finalmente ahora ya es una señorita de 20 y algo o 30 y algo de años y está completamente fuera de su mente. Ya tiene problemas neurológicos graves. ¿Por qué? Porque creyó la mentira. Creyó la mentira de que andar en aquellas cosas era divertido y era bueno. Si ella, aunque no hubiera creído en Dios Todopoderoso y en su palabra, ella hubiera decidido vivir de acuerdo a la Biblia, su vida no sería un problema como lo es. ¿Se da cuenta? La Biblia nos enseña que el mejor manual que usted puede encontrar para llevar una vida con la menor problemática posible es la Biblia. No el libro que alguien más escribió, no es la Biblia. Ahora, si usted quiere asegurar su futuro después de la muerte, entonces usted sí tiene que creer en la salvación a través del Señor Jesucristo. Es que nos dice que ellos eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, ahora viene la segunda cosa, no tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y a la esterilidad se le agregaba algo más. Y ambos ya eran de edad avanzada.
Todos sabemos, actualmente la educación ha avanzado muchísimo y los estudios y observaciones biológicas, y sabemos que ya una mujer de cierta edad en adelante ya no produce, ¿verdad? Ya no produce el huevo que puede ser fertilizado por el hombre. Y también sabemos que el hombre a cierta edad ya no produce esperma. Y por eso es que la Biblia nos dice ahora claramente, dice, ya eran de edad avanzada. Quiere decir que el tiempo de haber producido hijos ya se les había pasado. Ya no eran fértiles. ¿Qué cosas? ¿Por qué el Señor nos hace saber esto, hermanos? Bueno, quiero que usted sepa que no es la única situación que el Señor presenta en la Biblia. Nos habla también de Abraham y de su esposa. Le sucedió algo similar, ¿verdad? Y nos habla también de Ana, la madre de Samuel, que también no podía tener hijos. Aunque ella no era de edad avanzada, no podía tener hijos y el Señor le concedió tener un hijo. Quiere decir, hermanos, que el Señor a través de estos mensajes, Él nos hace a nosotros saber claramente que el dador de la vida es Él. Él es quien le da a usted la vida. Y por eso es que para los cristianos es tan ofensivo, lo voy a poner de esa manera, el escuchar que alguien quiere hacer un aborto, que alguien quiere matar a su propio bebé en su vientre. En la gran mayoría de las ocasiones que alguien quiere deshacerse de un bebé es porque son personas sumamente irresponsables, número uno, y egoístas, número dos. Irresponsables porque no fueron capaces, fíjense bien, aunque decidieron tener sexo sin estar casados, no fueron capaces de, con todos los avances científicos que tenemos hoy en día, de cuidarse y protegerse de no quedar embarazados. Por eso fueron irresponsables. Pero ahora son egoístas porque aun cuando el Señor les dio un bebé, ahora ellos no quieren que ese bebé les estorbe en sus planes futuros. Pero ellos nunca pensaron en eso antes de tener el bebé. Ahora ya entiende por qué un cristiano, a la luz de las Escrituras, no está de acuerdo con el aborto. El aborto no es algo que está en los planes del Señor. El aborto es algo que el Señor no tolera. Él es el dador de la vida y Él es quien la toma, Él es quien la da y Él es quien la toma. Así es que nos dice también entonces que ellos eran avanzados de edad y no podían tener hijos porque ya eran avanzados de edad. Y bueno, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, ¿verdad? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Recuerde que Él está en el templo, Él tiene que entrar al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo usted tiene que recordar que se tiene que hacer cierto rito de pureza, de limpieza. Y solamente podía entrar el sacerdote en turno, no podía entrar nadie más. Al sacerdote se le amarraba una cuerda en la cintura y se le colgaban unas campanitas a su túnica, a lo que llevaba, ¿verdad? Porque para que las personas afuera supieran que él seguía con vida y que se estaba moviendo. ¿Por qué era esto, hermanos? Porque si el sacerdote había mentido al pedir perdón por sus pecados y en el proceso de la purificación, entonces al entrar al lugar santísimo caía muerto inmediatamente. Fíjese bien qué cosa tan tremenda. Caía muerto inmediatamente. Y entonces, ¿cómo lo sacaban? Porque no podía entrar alguien más. Tenía que pasar el rito nuevamente de la purificación. Y por eso es que le amarraban la cuerda para jalar al difunto, si es que moría. Y las campanitas para darse cuenta que seguía vivo. Bueno, Zacarías está ofreciendo el incienso. Él no se ha muerto porque nos dice la palabra que es irreprensible. No va a morir, pero sin embargo se encuentra con alguien más ahí. Y por la situación que acabo de explicar del rito de la pureza,
Nadie más podía estar ahí. Nadie más mortal. Había alguien y le empieza a hablar a Zacarías. Y Zacarías obviamente se espanta. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Wow, versículo 13, ¿verdad? Porque tu oración ha sido oída. Hermanos, yo quiero preguntarles algo. En algunas ocasiones, usted ha orado por algo y probablemente con el tiempo usted dice: el Señor no me lo va a conceder. Su respuesta es no y usted deja de orar. ¿No es así? Yo creo que es algo similar lo que le pasó a Zacarías. Llegó el momento en su vida en que dijo: yo ya no tengo deseo por una mujer. Mi mujer ya no tiene deseo por mí. Ya nunca vamos a tener hijos. Y yo creo que dejaron de pedir por hijos. Sin embargo, la palabra nos dice que la oración de Zacarías había sido escuchada. ¿Cuál oración? Una anteriormente, cuando ellos todavía eran fértiles, cuando ellos todavía sentían el deseo uno por otro. ¿A qué nos lleva a nosotros esta historia, hermanos? A que nos demos cuenta que en algunas ocasiones la respuesta del Señor no es cuando nosotros la queremos. La respuesta del Señor es en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Y nosotros queremos que el Señor nos responda en nuestro tiempo. ¿No es verdad? Sin embargo, ellos ya hasta se les había pasado todo esto. Y ahora el ángel le dice: tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, quiero que nos detengamos un momento ahí. Quiero que usted note que de la misma manera que el Señor preparó y envió tomó a María y envió al Señor Jesucristo, de la misma manera Él decide preparar a alguien más que va a ir delante del Señor Jesucristo anunciando lo que Él hace. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios siempre tiene un plan y que el plan de Dios no falla. Pero también ponga por favor atención en esto. Vea usted que cuando yo empecé a leer en el versículo 5, nos dice: hubo en los días de Herodes. ¿Quién fue el rey que mandó matar a los niños? Herodes. Ahora, recuerda que también yo le dije, esto que estaba sucediendo era de alguna manera paralelo. Lo que estaba sucediendo en la casa del niño Jesús, de María y José, ahora esto está sucediendo con Juan el Bautista. Quiere decir que cuando el ángel le dice a José que huya, ¿verdad? Porque Herodes quiere matar al niño, quiere decir que Juan el Bautista se quedó en aquel lugar. Ellos de alguna manera tuvieron que proteger a este pequeño también. Tuvieron que proteger a este pequeño porque también Herodes iba a querer matarlo. ¿Se da cuenta? Vaya entonces nuevamente ahora al 57. Ahora ya sabemos cómo fue su nacimiento, qué tan importante era el nacimiento, en qué circunstancias estaban sus papás. Ahora, quiero que usted piense en otra cosa. Se dice que la mejor edad para tener hijos
es antes de los 40 años, ¿verdad? De los 45 hacia abajo es la mejor edad. Y es la mejor edad porque los papás tienen cierta energía. Quiero que usted ponga atención en esto. A los papás el Señor nos da cierta energía para educar a nuestros hijos. Y usted tiene que no solamente proveer para los hijos, sino también usted tiene que ver que sean unos hijos que crezcan de acuerdo al plan de Dios, temerosos de Dios, obedientes, estudiosos, que sean unos buenos ciudadanos. Todo esto requiere de mucho esfuerzo. Un hombre de mi edad ya no tiene la misma fuerza para estar constantemente. Usted pregúnteme, cuando yo tuve a mis hijos, yo tuve la energía para estar constantemente disciplinándolos y corrigiéndolos constantemente, lo mismo que también tuvo mi esposa. Era constante. Por eso el Señor nos da cierta edad. Pero ya cuando llegamos a la edad de Elizabeth y Zacarías, es la edad en que nosotros ya estamos para apapachar a los nietos. En algunas ocasiones me tocó ver a mi mamá, ¿verdad? Incluso yo en alguna ocasión le dije, mamá, pues si Aarón se porta mal, dale unas nalgadas. Y me dice, ay no, hijo, el papá eres tú y la mamá es ella. Ustedes son los que lo tienen que corregir, yo nada más estoy para quererlos. Yo te puedo dar la queja y ustedes lo corrigen, pero yo no los voy a estar, porque es de ustedes. Es su responsabilidad, ¿verdad? Y así es, efectivamente. La responsabilidad de los padres es educar a los hijos, la responsabilidad de los abuelos es quererlos y tal vez darles buenos consejos, pero ya no es educarlos. Ahora vea la edad de Elizabeth y Zacarías. Ya no están en esa edad. ¿Qué entonces es lo que hace que Juan el Bautista crezca siendo un hombre de bien? Ahora, fíjese bien lo que dije. Siendo un hombre de bien. No le dije siendo como el resto de la sociedad. Porque hay gran diferencia. Juan el Bautista nos dice, usted lo acaba de leer, que iba a nacer desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que él iba a ser temeroso de Dios desde pequeñito, desde bebé. Él iba a escuchar muy atento, iba a ser un bebé obediente. A usted y a mí, me estoy refiriendo a los que ya somos padres, tal vez no se nos ocurrió. Cuando nuestra esposa nos anunció que estaba esperando bebé por primera vez, no se nos ocurrió ponernos de rodillas y dedicar a este pequeñito para la honra y gloria de Dios. Algunos tal vez sí, algunos tal vez no. Pero es algo bueno que nosotros ahora debemos de aprender y podemos pasar a aquellos que conocemos, que están en edad de tener hijos. Cuando tú te enteres que con tu esposa, ya que han planeado tener un bebé, o aunque no lo hayan planeado, ya casados, si el Señor les envía un bebé, ustedes dedíquenlo al Señor para que crezca de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es lo único que hizo la diferencia para que Juan el Bautista creciera para la honra y gloria de Dios. Ahora, usted ponga atención. Juan el Bautista no nos dice que era como toda la demás sociedad. Más adelante usted lo va a leer, usted mismo se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, continuamos con el embarazo, continuamos con que nació el niño. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Recuerde usted que cuando el ángel se le aparece a Zacarías, le dice todo lo que este niño va a hacer. Ahora, también recuerde que la razón por la que Zacarías dejó de hablar fue porque dudó del ángel, ¿verdad? Fue la razón por la que Zacarías dejó de hablar. Aun cuando caminaba irreprensible delante del Señor, dudó del ángel,
pero en cuanto confirmó lo que el ángel le dijo que tenía que hacer y le tenía que llamar Juan, su lengua nuevamente fue abierta, ¿verdad? Nos dice, Juan es su nombre, y todos se maravillaron al momento. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, ¿verdad? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Quién es el profeta del Altísimo? Juan el Bautista. Él es el profeta del Altísimo. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿En dónde llevó el Señor a guardar al pequeñito Juan? Al desierto, para que no fuera muerto por Herodes. Por lo tanto, fíjese bien, en el plan de rescatar al niño, el niño también se libró de las malas influencias. El niño también se libró del mundo. ¿Qué cosas tan perfectas hace Dios, no cree? Porque el niño nos dice que cuando el Señor Jesucristo llegó a la edad de 30 años, cuando empezó su ministerio y fue bautizado, Juan el Bautista lo bautizó. Y Juan el Bautista nos da la escritura, nos da la descripción de que se vestía de pieles de animales y solamente comía miel y langostas. Fíjese bien, era completamente un niño que vivía fuera de la sociedad, pero siempre temeroso de Dios, porque él estaba bautizando para perdón de pecados. Ahora entiende cómo el Señor también ve por aquellos que Él llama para servirle. Mi pregunta para usted el día de hoy es, ¿cómo es su fe para con el Señor? ¿Usted confía plenamente en Dios de la manera que Zacarías y Elizabeth confiaban en el Señor? ¿Su caminar con Dios es irreprensible? ¿Usted cumple con los requerimientos que Dios pide? ¿O usted es una de las personas que constantemente se justifica? Bueno, yo hice esto, es que no me quedaba de otra. Bueno, es que hice lo otro, es que todos lo estaban haciendo. Hace poco mi hijo Alan me enseñó un video, ¿verdad? Porque nosotros los papás con frecuencia le decimos a los niños que si alguien se echa al vacío, tú también te vas a aventar. Y él me enseña un video donde está precisamente un muchacho que se echa de un segundo piso, un primer piso, y cae en una montaña de arena, y atrás de él se echa otro, está viendo que el otro casi se tira los dientes y se echa. Hermano, la verdad de las cosas es que a nosotros nos encanta hacer lo que el resto de la sociedad hace. Y nos llama mucho la atención. Y quisiéramos ser como el mundo. Pero Dios nos dice que nosotros no somos parte del mundo. Recuerde, dice que nosotros somos la luz del mundo. No somos la oscuridad. Somos la luz del mundo, el Señor lo dice.
También nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Para que usted me entienda de una manera más clara, el cristiano que sigue la enseñanza de Dios es la gota de aceite en el vaso de agua. ¿Usted ha visto una gota de aceite en un vaso de agua? El aceite se mueve alrededor sobre el agua. Está en el vaso, está sobre el agua, pero no se mezcla. Por más que usted le dé con la cuchara, no hace que ese aceite se mezcle con el agua. Podrá dividirlo en otras moléculas, ¿verdad? Pero no se mezcla. Eso es lo que es el cristiano. El cristiano es la gota de aceite en el vaso de agua. Porque el Señor lo llamó para ser hijo de Él, para comportarse de acuerdo a como Él nos ha llamado, pero no para mezclarnos en Él. Por eso el Señor también nos dice que nosotros somos forasteros. Algunos de ustedes no alcanzan a entender completamente esto, porque algunos de ustedes ya nacieron y crecieron en este país y ya son parte integral de este país. Pero para personas como yo, que venimos de otro país y que nos tratamos de integrar a esta cultura y que sentimos que no nos podemos absorber bien porque no podemos hablar bien inglés, porque nuestro acento es diferente, porque nuestros valores son diferentes, nosotros podemos entender con mejor claridad cuando se nos dice somos forasteros. Estamos solamente de pasos. Si usted me pregunta a mí que si cómo fue que yo vine, con qué intención vine yo a este país, yo vine con la única intención de darle mejor educación a mis hijos y poderlos sostener, porque en México ya no había trabajo para mí. Poderlos sostener en este país, ¿verdad? Ahora, ¿he perdido la visión? Es algo que nos debemos de preguntar. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Servir a Dios. Ese debió de haber sido siempre el objetivo y ese siempre debe de ser el objetivo. ¿Usted ha preparado a sus hijos para servir a Dios? ¿Usted se ha comprometido para servir a Dios? Yo le invito a que usted reflexione en esto. Usted haga de cuenta que es usted Zacarías y Elizabeth y que tiene que proteger y preparar a Juan el Bautista. Y depende de usted que él sea aquel misionero que lleve adelante la voz de Dios. ¿Lo está haciendo? Y ahora, joven, yo quiero que tú no pienses que eres Zacarías ni Elizabeth. Yo quiero que tú pienses que tú eres Juan el Bautista. Y que el Señor te ha traído a este país y te ha preparado para que tú seas el que va delante del Señor hablando de Él. Tú eres la luz, la voz, aquel que tiene que pregonar la salvación a través del Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a ser obediente? ¿Estás dispuesto a ser obediente? Y probablemente en línea hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador todavía. Y dice, todas esas palabras no tienen mucho sentido para mí. Déjame decirte que cuando tú vienes a ser hijo del Dios Todopoderoso y tú entiendes lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, tú estarías dispuesto a hacer un gran sacrificio por Él, porque Él entregó su vida por ti. Vamos a tener un canto, se llama el himno Tú dejaste tu trona y corona por mí, himno número 207. Mientras lo cantamos, medite en su vida. Y después de cantarlo, yo le voy a invitar a través de una oración a que acepte al Señor Jesucristo como Salvador. Y si usted ya es cristiano, a que usted mejore su vida y viva una vida mejor para honra y gloria del Señor. Cantemos el himno número 207, las 4 estrofas. Tú dejaste tu trono.
Espero que usted haya meditado en esto y usted esté dispuesto a seguir al Señor y pedirle que sea Él su Salvador, que sea Él quien le proteja a usted como protegió a Juan el Bautista, como protegió a Samuel, como protegió a Isaac. Usted puede pedirle al Señor la salvación esta noche. Usted puede llegar a tener la seguridad de que cuando usted entregue este cuerpo, sea por un accidente, sea por cáncer, sea por enfermedad, sea por vejez, el Señor, porque lo ha prometido, estará esperando por usted en las huestes celestiales donde fue a preparar mansiones para nosotros. Pero la única manera en que usted puede llegar a ser hijo de Dios es que usted tiene que ser una persona completamente honesta y valiente. Y la honestidad es para reconocer que usted ha pecado en contra de Él, que usted ha probablemente hablado maldiciones con su boca. Probablemente usted se ha imaginado estar en alguna relación íntima, indecorosa, con alguien que no es su esposo o su esposa. Probablemente usted ni siquiera es casado. Probablemente usted ha visto pornografía, ha usado drogas, o ha pensado o querido que alguien que usted cree que le hizo mal, ojalá y muriera. ¿Sabe que para el Señor un deseo así es como asesinato? ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros pecamos con nuestra mente. Pero cuando usted es honesto y reconoce que usted ha cometido estos pecados y le pide con sinceridad a Dios que le perdone por haber cometido estos pecados, Él le perdona. Eso es lo más impresionante del amor de Dios. ¿Y sabe la manera en que le demuestra su amor? En que aun cuando usted pecó, Él envía a su Hijo para que usted sea cubierto por la sangre de su Hijo. Y el pecado que usted cometió, la culpa que usted tiene que pagar, es cubierta por Cristo. Quiere decir que Cristo es castigado en su lugar y en mi lugar por los pecados que nosotros cometimos. Cuando Cristo era libre de pecado. ¿Se da cuenta cuánto amor tiene Dios por usted? El gran amor que tiene por usted, que entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario para que pagara una pena por un pecado que Él no cometió. Le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos para no ser distraídos. Y en este momento yo voy a hacer una oración. En esta oración yo le voy a dar todos los elementos para que usted, si usted está interesado, si usted siente el llamado del Señor, con su propia boca, usted le pida a Él en este momento o más tarde, cuando usted así lo considere, que le dé la salvación. Oremos. Padre Celestial, esta tarde, a través de la enseñanza del nacimiento de Juan el Bautista, a través de que tú nos permitiste ver cómo tú divinamente guardaste a esta familia, Señor. He podido también aprender, Señor, que yo soy un pecador y que yo no me he comportado como Zacarías y su esposa, sino al contrario, yo te he fallado, Señor. He hecho cosas que tú repruebas y que tú les llamas pecados, Señor. Estoy arrepentido de haber pecado contra ti. También entiendo que la paga de mi pecado es la muerte en el infierno. Y que la única manera es que alguien tome mi lugar y que Él sea castigado por mí. Y en tu inmenso amor has proveído al Señor Jesucristo para que Él tome mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la salvación. Te acepto como mi Salvador en este momento. Y Padre, te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que de ahí nadie lo borre. Séllame con el Espíritu Santo y no me permitas que nunca más
me aparte de ti. Quiero ser luz para aquellos que no te conocen. Úsame para honra y gloria tuya. En el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que el próximo domingo 5 de enero tendremos la Cena del Señor. Y bueno, también todos los días a las 7 de la tarde estamos teniendo una cadena de oración para que el Señor añada más personas. Y también en esta cadena de oración estamos pidiendo que el Señor nos permita que nos otorguen la excepción de impuestos como iglesia. Así es que por favor téngalo en oración y tenga también por favor en oración a este joven Josh y a su esposa y a sus pequeños, que el Señor obre su gran misericordia en ellos. Si no hay nada más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Padre, muchas gracias por habernos permitido reunir, Señor, para alabar tu nombre, para aprender de ti. Qué gran enseñanza, Señor, la de Zacarías y su esposa Elizabeth, la de Juan el Bautista. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites ver que hay ejemplos que podemos seguir. No es imposible, Señor, el entregarnos a ti. No es imposible, Señor, el decirle que no a aquellas cosas de la sociedad que nos causan pecar contra ti. Danos la fortaleza y danos la energía para servirte, especialmente ahora que iniciamos este nuevo año, Señor. Queremos iniciar alabándote y glorificándote y sirviéndote, Señor, con fervor. Gracias por habernos dado un año, Señor, en el que pudimos salir adelante de todas las dificultades que se presentaron. Gracias por tu guía y gracias por tu amor. En el bendito nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos. Gracias por estar con nosotros.